Tiempos de cambio, batalla cultural en Cuba, entre otras noticias, política y sobrepeso en el paraíso de la escasez. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. La hegemonía cultural totalitaria está siendo cuestionada de manera severa por la irrupción de la Internet, pese a las enormes dificultades del costo y disponibilidad. Los años más gloriosos de la Revolución cubana fueron en los años 60, pero en ese entonces muchos jóvenes y otros no tanto, de todos los sectores sociales y prácticamente de todos los países latinoamericanos, cayeron rendidos ante una gesta que prometía cambiar la región y quizás el mundo entero. La fascinación no era necesariamente política o militar, era el advenimiento de un cambio cultural absoluto y sería de la mano de la música de Carlos Puebla, Arturo Sandoval, Paquito de Rivera, el grupo Iraquere y otros muchos. Se sentía un tsunami revolucionario. Sin embargo, a poco avanzar la década del 70, la epopeya se eclipsó, iniciando el deterioro gradual y persistente. El colapso en los 90 dejó agónica y evidentes signos de legitimidad. Hoy en día, los jóvenes cubanos, nietos de aquellos que vitoreaban a los Castros, preparan la estocada final. Lo hacen conectados entre sí, por redes sociales y con el mundo, principalmente con aquel de la literatura, la música y las artes. En la isla se libran por estos días una muy interesante batalla. ¿Cuál es la médula escondida de estos dos anglicismos tan populares en Cuba del 2021? Nada más y nada menos que los avatares de una angustiante disputa por la hegemonía cultural. Pero será exageradamente optimista pensar en un desenlace. Para nada. La clave radica en el quiebre de un sustento muy poderoso en el que el régimen se ancló prácticamente desde 1959. De ahí en adelante fue dando en la isla una configuración muy excepcional, aunque quizás casual, de dos elementos políticos centrales. Por un lado, el uso absoluto de la maquinaria del poder, el componente leninista, y por otro lado, la hegemonía cultural, el componente gramsciano. Nada se sabe de cuán compenetrados estuvieron los hermanos Castros con las ideas del ideólogo italiano, pero sí se divisa una total coincidencia en el diagnóstico, en el sentido de que ganar la guerra cultural es condición para la batalla final. Según Gramsci, la hegemonía cultural permite afianzar la legitimidad basada en un consenso superador del adoctrinamiento ideologizado y de la simple coerción. En base a aquello se puede asumir que la gesta castrista abrió, no solo en la isla, sino en todo el continente, un convencimiento muy inusual que la revolución comunista era inevitable, ineluctable en el léxico marxista, pero también en el camino ideal era la violencia revolucionaria. Tal entusiasmo quedó sintetizado en el popular eslogan de entonces, crear tres Vietnams. El resultado de tal camino fue la disolución de los deslines entre los ámbitos propios del régimen y aquellos que la sociedad civil, incluida la familia, energía y entusiasmos desorbitantes generaron una atmósfera donde el totalitarismo se llegó a percibir como el estado natural de las cosas. Contrario a un censo, esto no ocurrió con las experiencias europeas. Allí, cada régimen se asumió a sí mismo como algo necesariamente impuesto, sin disimular siquiera estar a las órdenes soviéticas. En el caso cubano, el totalitarismo basado en esa poderosa convergencia leninista y gramsciana permite explicar también la sorprendente sobrevivencia post-soviética. Parece obvia la insuficiencia de la simple represión como indicativo para la sobrevida de un régimen tan oprobioso. Sin embargo, la hegemonía cultural totalitaria está siendo cuestionada de manera severa con la irrupción del Internet, pese a las enormes dificultades del costo y disponibilidad. La letis política y generacionalidad a través de las redes sociales está sirviendo además de test aquellas observaciones empíricas sobre la misteriosa capacidad del mundo de la cultura para olfatear grandes cambios sociales. Se ha producido una confluencia virtuosa entre redes y vitalidad cultural, germinando una potente identidad común de jóvenes y del mundo de la cultura. Símbolo de aquello es el 18 de noviembre de 2020. Ese día, lo más granado de los músicos, pintores e intelectuales cubanos se autoconvocaron para solidarizarse con el joven rapero, arrestado por la policía. Surgió ese día el movimiento de disidencia cultural llamado San Isidro, con el nombre paupérrimo del barrio de La Habana,
donde está la Casa de la Cultura a la que pertenecía el músico detenido, San Isidro rememora necesariamente trazos de Europa del Este. Ocurre que exasperación y desorientación van de la mano cuando un régimen se ve imposibilitado de controlar a la sociedad civil. En los dirigentes cubanos ya se aprecia dicha neurosis, como si estuvieran oscilando el signo del gramsciano la naciente atmósfera del país. Hace un par de semanas, el ministro de Cultura, Alpidio Alonso, y sus dos viceministros agredieron verbal y físicamente, a puños y empujones, a un grupo del movimiento San Isidro que le demandaba diálogo. A mayor abundamiento, un joven universitario, Pedro Velázquez, defensor de la dictadura en varias redes sociales, advirtió hace unos pocos días que la revolución tiene que dejar su movimiento enquistado y comenzar a ser cool. Más tarde intervino en los espacios de la tertulia, medios pagados desde el exterior, donde alertó de la existencia innegable de una batalla por las palabras entre el oficialismo y los activistas opuestos al régimen en redes sociales. El régimen está desesperado, está comenzando a perder la batalla cultural, no puede atemorizar ni controlar a las nuevas generaciones de cubanos. Siguiendo con las noticias, política y sobrepeso en el paraíso de la escasez. Al primer secretario del PCC en Grama, muchos le llaman el gran campeón, y no precisamente por la eficiencia al frente de su gestión, que ha convertido a una de las regiones más fértiles del país en el paraíso de la escasez. Los gestos de desdén o disgusto que muestran cientos de bayameses ante este servidor público, el cual aparece a diario en programas de televisión provincial, por las calles, solo lo hace en temporada ciclónica, accidentes de tránsito, incendios, la inauguración de un hotel o una efeméride local. Se convierten en burlas o sarcasmos que los ventrudos y cogotudos líderes de la nación no saben digerir. En la ciudad de Bayamo, capital de la provincia de Grama, al primer secretario del partido en el territorio, Federico Hernández Hernández, muchos le llaman el gran campeón, y no precisamente por la eficiencia frente a su gestión, que ha convertido a una de las regiones más fértiles del país en el paraíso de la escasez, ni por su destreza de solucionar problemas por la alimentación, el abasto de agua, el pésimo transporte o la balita del gas para cocinar. El mote de gran campeón lo adquirió por la semejanza del diámetro de su cuello y la prominencia de su vientre con las de un toro, que, por los resultados en ferias ganaderas a nivel nacional, alcanzó titulares en prensa provincial y que fue sacrificado por 4 matarifes casi a la vista de los habitantes de la ciudad. Según muchos pobladores de la localidad, cada vez que se cumple un aniversario del sacrificio del furtivo animal, Federico Hernández sueña con imponer un año más de prisión a los rufianes que acabaron con el mito de la inmortalidad del invencible toro Cebú. A esos bayameses, la frecuente presencia del obeso dirigente en la programación del telecentro provincial les recuerda al gran campeón. Pero no solo en Grama, la política gubernamental instrumenta prebendas que benefician a la cúpula del poder territorial, permitiéndole darse buena vida y engordar frente a las críticas por la falta de alimentos y productos de primera necesidad de la población. No por gusto, los secretarios del partido, gobernadores, el alto mando militar, la dirigencia de la ANAP, Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, la CTC, Central de Trabajadores de Cuba, a nivel provincial, son objetos de burlas y sarcasmo en cada localidad. El caso del gran campeón Federico, en Grama, se le puede añadir el de la gobernadora de Camagüey, bautizada por un joven escultor de Nuevitas como la Venus de Willendorf, debido a su desorbitante masa corporal en medio de un contexto donde sus ciudadanos apenas tienen que comer, pues los alimentos de su localidad y los productos que se comercializan en dólares, moneda fuera del alcance de la mayoría de los camagüeyanos. En agosto del año pasado, Góngora fue protagonista de un hecho que dejó un mal sabor de boca entre los seguidores y detractores y su gestión gubernamental. Al activista José Luis Acosta Castellón lo detuvo la seguridad del Estado por hacerle una caricatura con un comentario que fue considerado una amenaza de atentado por las autoridades de la ciudad. De ahí que no quiero imaginar qué harían con quienes, cansados de hacer cola para poder comprar algo que comer, lavar, bañarse o vestirse, insultan el cuerpo de Marino Murillo y le llaman el globo del ordenamiento, como mismo apodan a Ulises Guilarte, el capo de la masa sindical.
También los que pierden su tiempo en seguir las mentiras y unanimidades del noticiero nacional de televisión durante una reunión del Consejo de Ministros o una sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular tienen tela suficiente por donde cortar. De acuerdo al ancho vestuario, parecen integrantes del cuerpo de baile de la compañía Danza Voluminosa, más que servidores públicos de la nación. Por eso, si bien la calvicie, el color de piel y otros rasgos personales de los dirigentes del país no son temas de burlas entre los cubanos a pie, su voluminoso cuerpo sí, porque más allá de considerarse un lujo o un exceso, es sinónimo de corrupción, ventajas y deslealtad. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse, nos vemos en el siguiente.